Juan 18, pastor, del 28, pastor, al 40. Juan 18 del 28 al 40. Amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, bajo la unción y dirección del Espíritu Santo. A ver, estoy aquí en el 25. Amén. Jesús ante Pilato. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le Respondieron dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a a nosotros no nosotros está no nos está permitido permitido dar muerte a nadie, nadie, para que se para que se cumpliese cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. iba a morir. Entonces Pilato Entonces volvió a Pilato entrar en el volvió a pretorio entrar en el y pretorio y llamó a llamó a Jesús y Jesús y le dijo: ¿eres tú el ¿eres tú el rey de los rey de los judíos? judíos? Jesús le respondió: Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o o te te lo han lo han dicho dicho otros de otros mí? de mí? Pilato Pilato le le respondió: respondió, ¿soy yo yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes y los te han principales entregado a mí. sacerdotes te han ¿Qué entregado a has mí. hecho? ¿Qué has hecho? Respondió Respondió Jesús: Jesús, mi mi reino no reino no es es de este de este mundo. mundo. Si Si mi mi reino reino fuera de fuera de este este mundo, mundo, mis mis servidores servidores pelearían para que yo pelearían no para fuera que yo no entregado a fuera los entregado judíos. a los judíos. Pero mi Pero reino mi no es de reino aquí. no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, Luego ¿luego eres tu eres rey? tu rey. Respondió Jesús, tú Tú dices que dices yo que soy yo rey. soy rey. Yo Yo para para esto he eso he nacido y nacido para y esto he para venido eso al mundo, he venido al para mundo, dar para dar testimonio a la testimonio a la verdad. verdad. Todo aquel que Todo es de aquel verdad que es oye de mi verdad voz. oye mi voz. Le dijo Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? ¿qué es la verdad? Y cuando hubo Y dicho cuando hubo eso, dicho esto, salió otra vez a a los los judíos y judíos les y les dijo, dijo: yo yo no no hallo en hallo él en ningún él delito. ningún delito. Pero vosotros tenéis la Vosotros costumbre tenéis la de que os costumbre de que os suelte suelte uno uno en la en la Pascua. Pascua. ¿Queréis ¿Queréis pues que os pues que os suelte el rey suelte de los al rey de judíos? los judíos? Entonces todos Entonces dieron todos voces de nuevo, dieron voces de diciendo, no nuevo, a este, sino diciendo: a no a Barrabás. este, Y sino a Barrabás era Barrabás. ladrón. Y Barrabás era ladrón. Amén. Amén, gloria al Señor. El Señor nos está entregando revelación a través de su palabra. Él quiere darnos un mensaje a través de Juan 18, del 28, pastor, al 40, donde nos está hablando precisamente de cómo pastor, se juzga, así como se juzgó al Señor sin tener conocimiento. Muchos de quién era Él y tantos otros de quién sí era Él. Lo juzgaron según su conveniencia, pastor, según su conveniencia, pero ni uno ni el otro se quería ser responsable de ese pecado tan grande, porque en el fondo, muy en el fondo, sabían quién era el Señor, que era sobrenatural, que era el Rey de Reyes y Señor de Señores, pero no reconocían por su propia conveniencia. Entonces, fue de un lado para otro para ser juzgado, pero para que se cumplieran las Santas Escrituras se hizo conforme tenía que ser. Y el Señor, así como contesta a Pilatos que Él no es de este mundo, por eso si Él fuera de este mundo, tendría quien lo defendiera, así como dice el Señor. Contesta, así mismo pasa con muchos que estamos de la iglesia de Jesucristo a nivel mundial, pastor, que estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. Eso es lo que el Señor nos está mostrando a través de su palabra. Él nos está mostrando que muchos estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo, pastor. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Y como tal, también seremos nosotros perseguidos, humillados, vituperados, calumniados y crucificados, pastor, por seguir la palabra del Señor. Porque todo tiene un propósito en el Espíritu.
todos aquellos que no pertenecen a este mundo, que están en el mundo, pero no pertenecen ya a este mundo, sino que la ciudadanía está en los cielos, tienen que pasar por el fuego y por la persecución para que se cumplan las escrituras. Su palabra nos dice en Juan 18, 32, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de que muerte iba a morir. Muchos de nosotros moriremos antes de tiempo por la persecución de brujos, hechiceros, algoreros, satanistas, palomanías del mundo, ¿no? De la perversión de Satanás, moriremos en el mundo, mas nuestra ciudadanía no está en el mundo sino en los cielos, y viviremos para siempre. Pero tiene que suceder esto para que muchas almas se vuelvan para Cristo, porque Dios tiene un propósito en usted, en mí y en la iglesia de Jesucristo a nivel mundial. Unos tanto morirán aún siendo impíos y otros tanto morirán aún siendo no impíos, para que se cumplan las santas escrituras, pastor. Amén. El Señor nos está diciendo que así como Él debió morir por usted, por mí, por todos nosotros, derramando su preciosa sangre en la cruz del Calvario inmerecidamente, para que fuera salva la humanidad y para darles, pastor, para darles la bendición de la vida eterna y darnos la oportunidad de renacer de nuevo en Cristo. A través también, pastor, a través del bautismo, a través de las aguas y a través del Espíritu, para arrepentimiento genuino, pastor, y volverse al Señor. Asimismo, todo esto es producto de lo que está escrito en las Santas Escrituras, que todos los cristianos, muchos de los cristianos, por seguir la palabra del Señor y seguir al Señor y dejar todo, y por seguir al Señor morirán, pastor. Tal vez muchos en la carne, pero vivirán en el Espíritu. Allí Él está haciendo en estos tiempos, está discerniendo y sacando de un lado a otro lo que es de Dios y lo que no es de Dios. El Señor sí nos dice a través de su santa palabra: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Así como el Señor está hablando a través de su santa palabra, así le pasa a muchos cristianos que mueren en la causa y en el Espíritu, pastor. El reino no es de este mundo. El que pelea la dura batalla, el que pelea es el Señor a través de la fe y la confianza depositada en Él. Él pelea por nosotros, para una vida eterna. Así muchos hayan muerto o morirán en la carne, vivirán en el Espíritu para siempre. Amén. Amén. Es que esto me recuerda, pastora, las palabras me recuerdan que en estos días vi dos videos. El primero hablaba de unos y mostraban los cuerpos metidos, las personas, los cristianos metidos en bolsas de plástico transparente, pastora. Usted ve el video y ve los cristianos ahí metidos, desnudos. Los desnudaban y los metían en esa bolsa plástica y los tiraban así en el pavimento hasta que se mueran. ¿Por qué? Porque no niegan a Cristo. Porque la consigna es hacerlos negar a Cristo. Y eso es en Pakistán, si no estoy mal. Y lo otro es en el Congo, creo que es en el Congo, en el África, donde decapitaron a 70 cristianos. Dos videos de los que hablaban de esa situación. Y aprovechamos entonces para orar por todas esos cristianos que están siendo perseguidos y que muchos van a tener que perder la vida, porque así está determinado, para ganar la vida eterna, para que tengan la fortaleza de soportar hasta el último momento
y no negar a nuestro Padre Celestial. Gloria al Señor. Amén. Gloria a mi Padre Celestial. Gloria a Dios. Amén. Amén. Procesos en los cuales ellos están haciendo crecer la maldad a través de todos esos pactos, de todas esas reuniones demoníacas, de todo eso, esos rituales que empiezan desde ya para ir aumentando la maldad en el mundo y que ir cogiendo muchas más de las ovejas de Jesucristo para engañarlas y meterlas en esa situación y que se pierdan muchas más almas, pastor. Son entonces, estrategias del enemigo. Exacto. Lo concreto es que, por ejemplo, los carnavales, esos carnavales se llama carne para Baal. ¿Por qué? Porque ahí se da se da rienda suelta a las bajas pasiones y a toda la inmundicia que el hombre maneja. El trago, el sexo, con todo lo que eso conlleva, las bacanales, las orgías, que aunque de pronto no lo hacen tan abiertamente, pero en Brasil creo que sí. Sabemos que en medio de eso se mueven muchas fuerzas de las tinieblas. Entonces, esos carnavales tienen un fin de semana exactamente, porque ellos tienen aquí por ejemplo en Colombia, en Barranquilla, que es donde celebran eso, hablan de las famosas guachernas, que eso empieza creo que no sé cuántos meses atrás y culmina en un fin de semana. El día martes termina todo ese bacanal y el día miércoles madrugan para la iglesia a ponerse esa cruz en la frente. De ahí empiezan los 40 días, pastora, hasta que llega la llamada Semana Mayor, pero nosotros sabemos en el Espíritu todas las cosas que se mueven ahí en todo ese tiempo, pastora. Le cuento una anécdota, una sola anécdota. En Brasil estaban impactados. Vi un video también de una se llaman garotas. Esas mujeres voluptuosas que son bailarinas de profesión, se puede decir. Y usted las ve todas voluptuosas, tanto por el ejercicio que hacen como por las operaciones. Y una de ellas salen prácticamente a bailar en las calles en paños menores. Y una de ellas quedaron impactados porque esa mujer tenía 38 años. Hizo su baile en esas hordas de gente que se forman. Hizo su baile y cuando salió se fue para la casa y resulta que llegó a la casa tranquilamente y le dio un infarto fulminante. Entonces el periodista estaba aterrado de ver que era prácticamente una deportista. Dice, ¿cómo es posible que en medio del ejercicio no le pasó nada, pero después de que ya terminó le dio un infarto fulminante, pastora? Entonces mire que ese tipo de cosas son las que se mueven en medio de las fuerzas espirituales que toman el control, pastora. Que aunque muchos sean escépticos, que aunque muchos sean incrédulos de esas cosas y lo llamen a uno de pronto legalista o no sé qué calificativo le pongan a uno, pero las cosas que se mueven espirituales son tremendas y precisamente ese es el tipo de cosas que el enemigo usa para engañar. Una de las tantas y multitudes cosas que usa el enemigo para mantener a la humanidad engañada. ¿Yo? Y nosotros que oramos y que estamos buscando la presencia del Señor, recibimos esos ataques. Porque no es mentira que en esos días se aumenta la opresión, se aumentan empezamos a recibir las dificultades. Así es. Porque estamos en el Espíritu. Se mueven cosas espirituales y los que estamos en el Espíritu las percibimos. El que está en la carne no percibe nada.
Pero si nosotros estamos en el Espíritu, pastora, la gloria es para el Señor, vuelvo y lo digo, no es para nosotros, Amén. pero se siente la opresión, como lo estábamos hablando al principio. Gloria a Dios. Así es. Seguimos orando en contra de todas esas cosas para que sean derribadas, porque ellos, por mucho poder que tengan, el poder está en la palabra del Señor, que es la autoridad máxima en el nombre de Jesús. Amén. Pastor, porque esta palabra que nos entrega es para que así mismo el mundo la conozca, como Él ha enviado a que su santa palabra se extienda sin macula y sin engaño, conforme a lo que Él quiere y no a lo que nosotros queramos. La palabra es Isaías 22, pastor. Amén. Isaías 22, pastor, del 1 al 14. Isaías 22, del 1 al 14. Tenemos la palabra de Dios. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Hijo, bajo mención y dirección del Espíritu Santo. Profecía sobre el Valle de la Visión. Profecía sobre el Valle de la Visión. Tú tienes ahora que con todos los tuyos has subido sobre los terrados. Tú llena de alborotos, ciudad turbulenta, ciudad alegre, tus muertos no son muertos a espada, ni muertos en guerra. Todos tus príncipes juntos huyeron del arco, fueron atados todos los que en ti se hallaron, fueron atados juntamente, aunque habían huido lejos. Por esto dije, dejadme, lloraré amargamente, no os afanéis por consolarme de la destrucción de la hija de mi pueblo, porque de día es de alboroto, de angustia y de confusión de parte del Señor, Jehová de los ejércitos, en el valle de la visión, para derribar el muro y clamar al monte. Y Elán tomó al Giba con carro y con jinetes, y Kir sacó el escudo. Tus hermosos valles fueron llenos de carros, y los de caballo acamparon a la puerta. Y desnudó la cubierta de Judá, y miraste en aquel día hacia la casa de armas del bosque. Viste las brechas de la ciudad de David que se multiplicaron, y recogiste las aguas del estanque de abajo. Y contasteis las casas de Jerusalén, y derribasteis casas para fortificar el muro. Hicisteis foso entre los dos muros para las aguas del estanque viejo, y no tuviste respeto al que lo hizo, ni mirasteis de lejos al que lo labró. Por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos llamó en este día a llanto y a endechas, a raparse el cabello y a vestir silicio. Y aquí gozo y alegría matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo comamos y bebamos porque mañana moriremos. Esto fue revelado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos. Este pecado no será perdonado hasta que muráis, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Tremendo palabra, pastora. Siga, bien fuerte. Tremenda palabra que el Señor nos está entregando para que así mismo nosotros meditemos, la guardemos y la saquemos como lo estamos haciendo ahora en el nombre de Jesús. La saquemos para que el mundo la escuche, porque es palabra de Jehová de los ejércitos, es palabra de Dios y no de nosotros. El Señor habla sobre la profecía, sobre el valle de la visión. Son muchos, pastor, pero muchos los de la iglesia de Jesucristo a nivel mundial y del mundo entero, que la visión está errada, pastor, con respecto a lo que es realmente el mundo, porque el mundo o la vida eterna es en Jesús y no en el mundo. No se puede confundir. El Señor llora largas y amargas lágrimas, pero no hay quien consuele al Señor por la destrucción de su pueblo. Son muchos los que vendrán
abajo las iglesias de Jesucristo, que se llaman iglesia, ellos se llaman iglesia de Jesucristo, pero que no son Jesucristo, iglesia de Jesucristo, porque andan en la carne y no en el espíritu. El Señor está hablándonos a través de su palabra, que Él dice que los muertos enterrarán a sus muertos. Está hablando porque no tienen vida en el espíritu, sino tienen vida, pero en la carne. Y los que tienen vida en la carne y no escuchan la palabra del Señor, no siguen los estatutos, los preceptos y los mandamientos del Señor, están muertos en vida, pastor. Muchos no han muerto, no han sido muertos a espada ni muertos en guerra. Muertos a espada y muertos en guerra, la iglesia de Jesucristo, los predeterminados para la salvación, que han muerto, pastor, en el espíritu, han muerto estando en el espíritu y han muerto por la carne, porque el enemigo los ha acabado, pero vivirán eternamente. El Señor nos está diciendo que no hay quien consuele cuando mucha destrucción venga como está llegando ahora el mundo entero. La destrucción de la hija de mi pueblo, dice el Señor. La destrucción de la iglesia. Él ama a su pueblo amado Israel. Descendencia de su pueblo amado somos nosotros. Somos nosotros que estamos sufriendo los oprobios de la persecución de las tinieblas, pastor. El Señor dice que así en este momento nosotros estemos sufriendo los oprobios de la persecución de las tinieblas, Él levantará su mano para siempre ayudarnos hasta el último momento, y quienes mueran aquí en este mundo siendo predeterminados tienen su salvación eterna porque siguieron luchando y proclamando y creyendo y confiando en el Señor. El Señor dice a través de su palabra que en el mundo, la iglesia y el mundo entero se ha sesgado, pastor, a tener gozo, alegría, a matar vacas, degollar ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo comamos y bebamos porque mañana moriremos. A vivir el momento en el mundo y no en el espíritu. Todos ellos no serán perdonados, pastor. Tendrán muerte eterna y en una vida eterna, como lo ha prometido el Señor a quienes confían hasta el final en su palabra y tienen la fe depositada y perseveran de día y de noche en el evangelio, pero en su palabra, sin macula y sin engaño. El Señor perdonará a todos aquellos que murieron en el espíritu, mas no los que murieron en la carne. Amén. Gloria al Señor. Amén. De una o de otra manera, da respaldo, Señor, a lo que estábamos hablando, pastora. Porque eso en esos bacanales, en esos carnavales, eso es la idolatría al máximo. Y el Señor aquí nos lo respalda diciendo que Él ha llamado. Dice, por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos llamó en este día a llanto y a endechas, a raparse el cabello y a vestir cilicio. Es decir, que arrepentimiento, pastora. El Señor ha llamado a arrepentimiento. Amén. Ha llamado a contristarse delante de Él, a hacer cilicio, a ayunar, pastora. Pero la gente que dice, no, vamos adelante, vamos para el carnaval, vamos a los bacanales, vamos a las celebraciones, vamos a lo que el mundo nos ofrece, sumerjámonos en él, porque la muerte de todas maneras nos va a venir y antes de que muramos, gocemos la vida, porque eso es lo que dicen. Gocemos de la vida porque la vida es muy corta, esos son los refranes que se dicen. Y es lo que el Señor nos está diciendo, en lugar de entrar en arrepentimiento, en un cambio de vida, una búsqueda de la vida eterna a través del Espíritu, no, Señor, no hay arrepentimiento. Por eso lo dice el Señor, esto fue revelado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos, que este pecado no será perdonado
hasta que muráis, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Gracias, Gloria Señor, Señor. por tu respaldo, Señor. Gloria a mi Te Padre. bendecimos, te adoramos. Por todo donde nos dirige. El Señor es maravilloso, el Señor es sublime, el Señor es soberano. ¿Cómo no creer en Dios? Es lo único que puede uno decir. ¿Cómo no creer en Él? Si Él habla a través de su Santo Espíritu, Él entrega. Por eso en días atrás, pastor, un año tal vez, que empezó el Señor, un poquito más de un año, empezó el Señor a entregarnos los dichos de su boca, esos tesoros escondidos, para que fueran fueran recibidos, meditáramos en ellos y los entregáramos posteriormente al mundo entero. Por eso el Señor ha ido dando por porciones pequeñas, pastor. Por eso ha sido a través de porciones pequeñas que ha ido dando su revelación, porque si nos hubiera entregado todo, pastor, o sea, lo que pretende el Señor es que su palabra corra libremente, a través de los dichos de su boca y de todo eso que estaba escondido, guardado en sus santísimas escrituras, y el mundo no lo encontraba. ¿Por qué? Porque andaban en la carne, pastor. Muchos leían en la carne y no veían más profundamente las escrituras. Pero es que el Señor quiere que las lean, que las leamos, que las estudiemos, pero en el espíritu y no en la carne. Porque el diablo, Satán, que ha venido a robar, matar y destruir, él se sabe la Santa Escritura al derecho y al revés. Se la sabe así mismo todos sus seguidores, todos los que son del mundo. Todos sus seguidores la manejan al derecho y al revés, como manejar un libro de sociales, de matemática, de álgebra, como manejar un libro de historia, como manejar cualquier libro, pastor. Así Pero es lo que quiere en estos tiempos es que su pueblo aprenda que la palabra está consignada allí, pero no para recibirla en la carne, sino en el espíritu, porque es el Señor que habla a través de esos tesoros escondidos. Pues mire Amén. Que aquí nos da una pequeña muestra, pastora, porque primero nos pone a hablar de lo que está sucediendo acerca de los carnavales y de lo que se mueve ahora en espiritualmente, y la idolatría y ese tipo de cosas, y nos da el pasaje preciso y lo entrega por medio de usted. Por medio de usted entrega Amén, la palabra tremendo. En la que confirma que eso es así, pastora. Sí, es que Él habla, pastor. Él habla y eso es innegable. Es innegable. Por eso es que ha habido tanto juicio, también tanta promesa. Y es tremendo el Señor. Mire, pastor, que es decir, a veces uno, ¿qué le digo? Hasta hablar en ese momento uno se compunge un poquito porque sabe que Él no miente, que Amén. Es la verdad que muchos desconocen, que aquellos que están en la carne se han negado a creer, ¿ya? Y nosotros reconocemos, pastor, que eso, nosotros mismos sabemos que no viene de nosotros, eso viene del Señor, porque tal cual, como Él dice, las cosas se cumplen. El tiempo de Dios es perfecto, ¿no? No es nuestro tiempo, es en el tiempo de Él. Amén. Pero lo que Él dice en su palabra, el que persevera, tiene la fe y confía en mí, tendrá la compensación. Si no la tiene en esta vida, la tiene en la otra, pastor, pero la tiene. Amén. Así es. Gloria al Señor. Amén. Entonces, Lamentaciones 3, vamos a leer del 25 hasta el 33, Amén. Pastora. 25 al 33. Amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, bajo la unción y dirección del Espíritu Santo. Bueno es Jehová a los que en Él esperan. Al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza.
de la mejilla al que le hiere, de la mejilla al que le hiere, y sea colmado de afrentas. Porque el Señor no desecha para siempre, antes si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Amén. Amén. Gloria al Señor. Tremendo, ¿no? Que es necesario, el Señor nos está mostrando ahí que es necesario, ¿cierto? Que pasemos por las aflicciones, ya pasemos por todas esas situaciones para fortalecernos más en el espíritu, pastor. Nosotros clamamos a Él y Él nos responde mediante su misericordia. El Señor nos dice a través de los dichos de su boca, pastor, que siempre tengamos la confianza depositada en el Señor y la fe depositada en el Señor, que para siempre es su misericordia, que Él les da a cada uno lo que se merecen conforme a su corazón y a sus obras, ¿no, pastor? Que al que le busca siempre le va a encontrar, porque el Señor no abandona, sino clama a Él y Él responde. El Señor nos está diciendo a través de su palabra que esperemos siempre en silencio la salvación de Él que viene de arriba, la salvación de Jehová. Porque aquel que ha padecido desde siempre y por siempre, por seguir la palabra del Señor, los estatutos, mandamientos, siempre tendrá su compensación, pastor. La compensación y la porción de Jehová y la vida eterna. A todos aquellos que esperamos en el Señor, porque Él es fiel, es maravilloso. Amén. Amén. Pastora, también nos dice, también el Señor nos está diciendo en este pasaje, la espiritualidad no es algo gratuito, pastora. Gratuita Amén. Es la salvación, pero el que la persona alcance espiritualidad, eso no es gratis. Dice muy claramente, bueno es al hombre llevar el yugo desde su juventud. La vida fácil, ¿qué nos está diciendo? La vida fácil no permite entrar en el espíritu. La vida fácil no permite entender la palabra como se debe entender en el espíritu, pastor. Amén. El facilismo hace andar en la carne. Las dificultades llevan a la persona al espíritu, porque esa persona está siendo tratada, está siendo sometida al horno de fuego, pastor. Y si esa persona es sometida a esa disciplina desde su juventud, detrás de eso hay un propósito. Tremendo, sí. Detrás de eso hay un propósito. Y por eso dice aquí, el 30 dice, de la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrenta. ¿Qué dice nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio? El que te golpee, ¿cómo es? El que te golpea en una mejilla, ponle la otra. Y es lo mismo que nos está diciendo. Pon la otra. Y es lo mismo que nos está diciendo aquí en Lamentaciones capítulo 3, versículo 30. Que para nosotros no es, eso es difícil, pero a ese nivel de espiritual nos está llamando el Señor. Como nos ha sucedido, pastor, a mí me ha sucedido muchas veces y aunque no haya querido, toca dejar a un lado toda la carne. La carne es que la rabia, la ira, la indisposición, el yo no quiero estar, el no quiero, sino seguir hasta que el Señor lo disponga, sabiendo de que todo lo está haciendo con un propósito, ¿no? Uh-huh. O sea, sacrificar la carne, porque en la carne, pastor, uno hay veces dice, no, yo no quiero esto, ni quiero aquello, ni nada, pero si el Señor tiene un propósito con todo, toca, pastor, hasta que el Señor cumpla su propósito en uno. Uh-huh. Hay una razón de ser para el sufrimiento de una persona. No, que es que yo no he tenido, que es que yo no he tenido un día de felicidad en mi vida. Detrás de eso hay un propósito.
Estamos siendo disciplinados porque el Señor al que ama disciplina y azota al que recibe como hijo, dice la palabra de Dios. Amén, aleluya. Toda la gloria y la honra se la damos a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén, amén. Amén, amén. Gloria al Señor. Tremendo. Tremendo. Sí, todas sus revelaciones, pastor. Todas las revelaciones que nos ha dado. Todas las revelaciones, todas las confirmaciones. Se nos pasó el tiempo. Sí, ¿qué hora es, pastor? No, son las 10:07. Sí. Y 7 minutos. Resistió sí, con estoicismo, pastor, el Señor. Aún así le toca a uno a veces colocar la otra mejilla y esperar en Jesús, porque Él es el que tiene la última palabra. Cuando uno llega a ese punto, se da cuenta que realmente los deseos de la carne están sacrificados, pastor, completamente, para seguir la palabra del Señor, porque si por parte de uno fuera, pastor, uno ya había cogido y había hecho lo que una persona en la carne hace, mandar todo al lejísimo, al carajo, puede vulgarmente, ¿no, pastor? Y seguir, decir, no, esto está muy pesado, esto aquí, esto de ahí ya, sino siempre confiando y teniendo la esperanza de que Dios está permitiendo esas cosas es porque tiene un propósito y porque el tiempo de Dios es perfecto, no es el mismo tiempo de uno y llega el momento en que, mire, no yendo muy lejos, ¿no está grabando, cierto, pastor? Sí, sí estoy grabando, pastor. Bueno.